Hola, ¿qué tal YouTube? Muy buenas. Estamos a 4 de octubre de 2024 y como siempre vamos a analizar los principales índices, materias primas y Bitcoin. Siempre, bueno, pues gráfico de 30 minutos para tratar de buscar los niveles de trading en intradía. Y luego tenemos otras acciones protagonistas que también las vamos a analizar en gráfico diario para operativa de swing trading. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, pues vamos a empezar directamente con el análisis de los principales índices. Vamos a empezar como siempre por el SP500. En este caso tenemos un SP500 que está cotizando en preapertura con ligeras subidas del más 0,14%. Y aquí, bueno, tendríamos dos niveles clave. El soporte lo tenemos en los 5.693,40, mientras que la primera resistencia la tenemos en 5.714,70. Mientras no rompa ninguno de estos dos sitios, pues lo que tenemos es un rango lateral, como podemos ver en los últimos días. La parte alta del rango lateral, de hecho, está en los 5.721,3. Por tanto, bueno, lo ideal sería que rompiese alguna de las dos partes, ¿no? Si rompiese por arriba el rango lateral, que sería, como decimos, por encima de los 5.721,40, entonces sí que podríamos ser más optimistas en el día de hoy pensando en una subida adicional hacia el entorno de los 5.741,95. En cambio, si el cierre de vela de 30 minutos se produce por debajo de los 5.693,40, aquí seguiríamos estando dentro del rango, pero sería muy probable que se pudiera venir a los mínimos del mismo, ¿no? Los mínimos de dicho rango lateral. Entonces, bueno, pues cierta precaución al cotizar en rango y a ver en este caso cómo se va comportando directamente el índice norteamericano. En el caso del Nasdaq, bueno, pues en el caso del Nasdaq tenemos también una especie de rango lateral desde los 19.655,7 hasta los 19.884,5. A corto plazo tenemos una resistencia en la zona de los 19.844,1. Por tanto, bueno, si rompiese ese nivel, pues lo normal sería que se viniese a buscar la parte alta del rango, 19.884,5. En cambio, que no es capaz de superar esos niveles, pues lo que tendríamos que hacer en ese caso sería esperar a ver qué ocurre. Y si viésemos un cierre de vela de 30 minutos por debajo de 19.757,9, entonces lo más probable sería, como hemos dicho en el SP, aquí en el Nasdaq también, volver hacia la zona de los mínimos de 19.653,2. Vamos a fijarnos en el mercado europeo. Vamos a empezar por el Eurostoxx 50. El Eurostoxx 50 está, en este caso, podríamos decir más bajista, ¿no? que los índices norteamericanos, que están más laterales. Y aquí lo que tendríamos es una parte inferior del rango, también está lateral, aunque menos extenso el rango, es más bajista como podemos ver en los días anteriores. Tenemos 4.906,6 en el Eurostoxx por la parte inferior, por la parte superior 4.931 puntos. Si supera la parte superior, pues podríamos venirnos hacia la zona de los 4.949,8. En cambio, si pierde los 4.906,6, cierre de vela por debajo de ese nivel, tendríamos 4.894 y luego en extensión 4.870 puntos. En el caso del DAX, algo similar al Eurostoxx, ¿no? Como podemos ver también, un pequeño rango lateral ahora en el corto plazo. Digamos entre la zona de los 19.960,4 y los 19.043,8. Bueno, mira, vamos justamente, acaba de generarnos el fractal, los fractales, una zona de soporte que estaría 18.948,9. Sería justamente en el mínimo de la vela anterior. Y por arriba tenemos resistencia en los 19.028 y sobre todo el punto pivote 19.043,8. Así que esos serían los niveles a vigilar. Por debajo de perder 18.948,8 tendríamos 18.913 y en extensión 18.829,6. Vamos a fijarnos en el IBEX 35. IBEX 35 está generando una especie de triángulo y aquí igual, cuando se generan estas figuras, pues lo único que podemos hacer es esperar a ver por dónde rompe. Y yo me esperaría, si es por arriba, que superase los 11.672,7 para buscar un tramo de trading hacia la zona de los 11.725,6. Por debajo, a pesar de que el soporte del fractal nos lo marca en 11.574, yo ya me esperaría, como está tan cerquita el nivel de soporte según los puntos pivot, esperaría a que perdiese a 11.560,6 para buscar un tramo de
negativo, un tramo bajista hasta los 11.501,4. Como vemos está todo un poquito lateral, con lo cual hay que tener cierta precaución. El que no está lateral es el Brent. Aquí vemos como el Brent está rompiendo ya, con lo cual fuerte subida con todo el tema que está ocurriendo en Oriente, ¿no? Con los bombardeos en Libia de Irán y de Israel a Libia y que las potenciales respuestas que pueda haber, ¿no? Pues bueno, pues aquí tenemos que el petróleo está subiendo, $77,84 el barril y la resistencia, con lo cual lo más probable es que se vaya ya hasta 79,04. Y bueno, después por la parte inferior, pues tendría que haber perdido o tendría que plantearse una pérdida de 7.665,5 para plantear un escenario bajista. Pero ahora mismo, evidentemente, todo lo que nos marca es escenario positivo, escenario alcista. Vamos a fijarnos en el caso del oro. El oro tiene resistencias en la zona de los 2.668 y 2.673,9 y tiene soporte en los 2.658,8. Pues lo mismo, yo aquí, bueno, si rompiese este primer nivel de resistencia de 2.668 se podría plantear una subida adicional hasta 2.677,8. Y por debajo, si perdiese 2.658,9, cierre de vela por debajo, pues tendríamos soporte siguiente en 2.652,1. Así que bueno, vistas las materias primas, vámonos a las acciones. En este caso vamos a poner una que ha bajado muchísimo esta semana. Lo que estamos hablando sería el cómputo de pérdida semanal de IAGs del 11,60% debido, ¿no?, a esa subida de los precios del petróleo y esa incertidumbre, ¿no?, por una guerra que se pueda extender, que eso normalmente penaliza al turismo. Bueno, pues entre eso y la subida del precio del petróleo, que es el principal coste de las aerolíneas, pues hemos visto una caída fuerte. Es cierto que parece estar dejando un primer soporte en los 2,22,9. Si lo perdiese tendríamos el siguiente soporte en los 2,11,6. Interesante que haya dejado soporte ahí. Vamos a ver cómo reacciona, pero mientras no vuelva a superar la media de 10 días exponencial, pues bueno, pues aquí no se podría plantear un escenario alcista, ¿no? Claro, las veces que ha roto la media, como nos ha dado buenos tramos. Pero ahora está por debajo de la media de 10 días, aunque está por encima de la media de 200, y tenemos a los indicadores todavía cruzados a la baja, con lo cual, con el petróleo subiendo, pues cierta incertidumbre, ¿no?, cierta precaución. En el caso de compañías que lo han hecho bien o que lo hicieron bien, por ejemplo, ayer, en el caso del mercado norteamericano, tenemos Nvidia, que lo ha hecho muy bien. Y bueno, en el caso de Nvidia subió con fuerza porque el CEO dijo que es una locura, así tal cual, la demanda que está viendo por los chips de inteligencia artificial que le está viniendo de lujo a Nvidia. Así que bueno, pues está recuperándose ligeramente. Tenemos todavía aquí una directriz, una sucesión de máximos decrecientes y por tanto sería interesante que rompiese los 127,60. Si lo rompe, pues lo peor probablemente para Nvidia ya habría pasado, ¿no? De momento seguimos estando en fase correctiva lateral, un triángulo que se está formando y bueno, hay que esperar a la ruptura. Otro valor que subió ayer con fuerza fue Meta. Bueno, con fuerza, un 74%, no está mal en un mercado en el que tuvimos bajadas mayoritarias, ¿no? Así que en el caso de Meta, pues tenemos visto que se ha roto esta resistencia de los 546 y ha dejado soportes muy cerquita, en la zona de los 557, con lo cual seguimos camino de los 650. Bueno, primero los 600, que es nivel psicológico, número redondo, y en caso de superar los 650, que sería el siguiente nivel a tener en cuenta después de ver toda la figura esta que ha dejado aquí, ¿no? Que ha sido una consolidación para seguir subiendo. Así que nada, espero que os pueda servir el vídeo de hoy, que os pueda ser de ayuda. Como siempre, dejadme un like, comentario si os gusta el vídeo, compartirlo con vuestros amigos, aquellos que les pueda interesar. Hasta pronto y buen trading. Un saludo.